Comenzamos con la conferencia El género autobiográfico, tendencia contemporánea de la literatura. La imparte Juan José Luna, de quien leeré una breve semblanza. Juan José Luna nació en Tepic, Nayarit, en 1973 y es licenciado en Lengua y Literatura de Hispanoamérica. Autor de los libros Cuentos de gente que se muere bien feo, Crónicas sobre la marcha, Apuntes sobre lenguaje, literatura y teatro, entre otros. Es editor y compilador del libro Difícil ser madre. Es fundador de la Escuela Letras y Editorial San Blas, donde imparte talleres de narrativa, morfología y sintaxis. En 2022 montó No Shame, una conferencia sobre depresión y ansiedad, donde expone su testimonio personal y aborda el tema del estigma sobre la salud mental. En esta ocasión viene con ustedes a hablar sobre el género autobiográfico y apruebo bienvenida a Juan José con un aplauso. Para hablar de la autobiografía, quiero decir, como lo mencionó Lili hace rato, mi trabajo es, soy escritor y soy editor tengo mi propia editorial, un sello editorial más bien, no mi editorial, sino un sello editorial que se llama San Blas y que empezó como una escuela de letras. Cuando yo estudié la carrera, estudié porque quería ser escritor. Estamos de acuerdo todos en que para ser escritor no tienes que estudiar una carrera en literatura, en lengua y literatura. Pero yo pensé que era lo mejor hacerlo, porque me hice un lector tardío, fui un lector tardío, o soy un lector tardío, es decir, no leí en mi infancia, ni siquiera en mi adolescencia, ni siquiera en mi primera adultez. Empecé a leer más o menos a los 30 y tantos, y pensé que tenía un bagaje, no pensé, sabía que tenía un rezago literario muy serio, tomando en cuenta que quería ser escritor. Eso es lo que yo pensaba. Sin embargo, dije, no, bueno, vamos a estudiar la carrera y de allí vas a agarrar un poco de forma, de estructura, y a partir de allí empiezas a escribir. Eso es lo que hice. Cuando termino la carrera, me doy cuenta que hay un montón de gente que, al igual que yo, quiere escribir, pero que no le interesa estudiar una carrera literaria, aventarse 4 o 5 años en una carrera literaria. Gente mayor sobre todo, es decir, mayor, me hablo de gente de 30, 40, 60 años también. Y de ahí viene esta idea de escribir, de hacer la escuela de literatura, en el que empecé haciendo talleres de redacción y de autografía justamente. Nadie se lo dijo a la mejor. Y alguien me comentaba sobre ese libro. Es un libro autobiográfico de una joven de unos 30 años más o menos, no son 30 y tantos años, que decide, que no sabe más bien si abandonar su trabajo en el que gana muy bien para ponerse a escribir. Al final de cuentas ella publicó el libro y le funcionó, le ha ido bien. Es un libro que se ha vendido, pues se ha vendido bien y la gente se ha visto conmovida, sobre todo las mujeres, y justamente son las mujeres, creo que aquí en México, no sé en otros países, pero creo que aquí en México es donde están las mujeres nacidas sobre todo en los 60, en los 70, que están escribiendo autobiografía y que les está yendo muy, pero muy bien. Escribir autobiografía es exponerse a sí mismo, pero a la vez cuando estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, cuando yo escribo autobiografía, que mi único libro realmente autobiográfico es Crónicas sobre la marcha, en donde empiezo hablando de mi primer ataque de ansiedad y hablo un poquito sobre mi depresión allí, bueno, los síntomas de la depresión. Y en este libro era justamente hablar de esas cosas que no le voy a contar a la gente. De esas cosas que si salgo con una mujer a tomar un café por primera vez, no le voy a contar eso porque voy a salir mal parado. Y justamente esa era mi intención cuando escribí ese libro, Crónicas sobre la marcha. Hablar de aquello de lo que no me atrevo a hablar. Cuando me decido escribir, algo que me puse a hacer es leer libros de autores en donde hablan de su propia experiencia. Entre ellos leía uno que se llama Frank Conroy, como un libro que le recomiendo mucho, que se llama, y es autobiografía, que se llama Stop Time, se lo recomiendo muchísimo. Y entre estos libros, hay otro de John Gardner también que se lo recomiendo mucho, creo que se llama Escribir una novela o algo así. Entre ellos decían que cuando tenían alumnos les sugerían no escribir fantasía, por ejemplo, incluso ficción, cosa que yo suelo hacer también. No escribas ficción, escríbela si quieres, pero fantasía definitivamente no, porque te vas a meter un montón de broncas para poder mantener una historia de fantasía. Por otro lado, si empiezas a escribir ficción, una cosa es aprender a narrar y otra cosa es aprender a fabular.
sí vemos la diferencia, ¿no? Narrar, utilizar estos recursos propios de la narrativa, con la prosa, prosísticos, y la ficción es ya inventar una historia y cómo sostienes una historia. Allí es donde empieza la bronca. Entonces, por eso yo siempre sugiero, empieza a narrar. ¿Quieres escribir? ¿Quieres empezar a escribir? Empieza a contar tu propia historia, que como decía hace rato, pues es la historia de todos al final.